Aquí Cuba estaba en la lista de países patrocinadores del terrorismo junto con Irán o Corea del Norte. Ahora Biden la saca de esa lista y levanta parte de la presión económica sobre la isla. Es un paso significativo, podría ser el primero para acercarse a La Habana. Lo que ocurre es que a Biden solo le quedan 5 días en la Casa Blanca. Trump regresa el lunes y su equipo ya ha dicho que todo lo que haga Biden ahora, ellos pueden deshacerlo. En sus últimos días como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha querido hacer más de una maniobra política para que su gestión pase desapercibida y nos enfoquemos en eso que suelen llamar legado, como si el legado de un presidente de los Estados Unidos pudiera ser aquello que hacen los últimos días en la Casa Blanca y no las diferentes políticas de Estado aplicadas durante varios años. Como parte del intento de Joe Biden por pasar a la historia con algún pergamino distinto del de, no sé, colaborador de un genocidio o parte activamente interesada en mantener una guerra en suelo europeo para beneficiar su postura geopolítica y a las industrias armamentísticas en el camino, ha decidido, como dicen en España, apurar hasta el último minuto. Y esta semana nos ha dado algunas noticias. Una, por supuesto, la de intentar ponerse una medallita por conseguir un acuerdo de alto al fuego en ese genocidio que él mismo ha mantenido al vetar 4 resoluciones de la ONU que lo pedían, por ejemplo, o al financiarlo desde su administración, como hace tan solo unos días, cuando destinó $8,000 millones en venta de armas a Israel. Y el otro gesto de Joe Biden, el otro guiño de despedida, lo hizo mirando a Cuba, al sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es verdad que oír terrorismo y Estados Unidos en una misma frase resulta problemático, porque sabemos que Estados Unidos ha utilizado la guerra contra el terrorismo para justificar invasiones, saqueos, intervenciones militares, golpes de Estado, en fin. Conocemos la historia y cómo ese argumento ha sido particularmente útil para que este país del norte de América consolide su hegemonía geopolítica y cuidara tanto sus intereses como los de sus aliados. Lo que vemos con Israel en estos días, en que se sigue perpetrando un genocidio, es una evidencia de cuánto cierra los ojos ese Estados Unidos antiterrorista cuando se trata del terror que infringen los suyos. Pero más allá de esto, que Cuba deje de estar en esta lista resulta relevante no para la imagen de Joe Biden cuyo legado conocemos, sino para los efectos prácticos en Cuba y su pueblo. Cuba estuvo incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo desde 1982 hasta 2015 y luego volvió a ser incluida durante el primer mandato de Donald Trump, poco antes de dejar la Casa Blanca para, ahora sabemos, volver algunos años después. Estar en esta lista negra supone una serie de sanciones severas y pese al guiño de despedida de Joe Biden, es probable que Donald Trump intente revertir esta situación. Aún así, sus efectos son concretos. En estos días, por ejemplo, se anuncia la liberación de algunos presos cubanos. En la misma línea se suspende la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales estadounidenses las expropiaciones de sus propiedades y se levantan también algunas sanciones financieras. Todo esto resulta importante, pero sin duda, como señaló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, se trata de una decisión en la dirección correcta, aunque tardía y con un alcance limitado. Y añado, con la sombra del retorno en tan solo un par de días de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin duda, Joe Biden ha buscado desesperadamente pasar a la historia de alguna forma que le permita dormir medianamente tranquilo. Spoiler, está muy difícil. Pero aún así, hoy nos preguntamos qué significa que Cuba deje de estar en esta lista. ¿Con qué justificación se le introdujo en ella? ¿Qué tipo de sanciones suponía integrar este listado? ¿Qué países se quedan en la lista negra? ¿Sacará Trump a alguno de ellos? No sé, tal vez Siria, ahora que pese a que el régimen que hoy gobierna este país está vinculado directamente con el terrorismo islámico, igual no es tan incómodo para los intereses estadounidenses en la región. Hoy en La Base Comanche hablamos de lo que significa esta lista de países promotores del terrorismo desde un enfoque que no se subordina a los intereses del imperio yanqui y por tanto se pregunta quién es terrorista para los Estados Unidos o incluso cuánto de terrorismo ejercen también los Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Víctor, ¿qué nos traes? Bueno, hoy vamos a repasar el contexto histórico de por qué Cuba está en esta lista de países patrocinadores del terrorismo y también con vistas al futuro vamos a ver qué esperar de la nueva administración Trump respecto de Cuba. ¿Y tú, Sasi?
Bueno, pues vamos a ir más allá de lo que significa esta lista y también su eliminación y toda la incesante campaña mediática en contra de Cuba, pero sobre todo del pueblo de Cuba, ejercida por los medios corporativos por años. Hoy contaremos además en la mesa de análisis Comanche con José Manzanera, periodista de Cuba Información, y con Raúl Sánchez Cedillo, analista político. Arrancamos. La base de datos. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. El pasado 14 de enero, a escasos días de dejar el cargo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su administración retiraba a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Este anuncio, que llegó de forma sorpresiva, incluye también la suspensión del llamado Título Tercero, una controvertida ley que neutralizaba la inversión extranjera en Cuba, y también la supresión de una lista restringida de entidades cubanas que incluía una decena de hoteles de la isla. En el certificado firmado por Joe Biden se puede leer que la rescisión de la designación de Cuba se hace después de certificar que el gobierno cubano no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional por un periodo anterior de 6 meses y porque ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Tras conocerse la decisión de Biden, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, emitió un comunicado en la red social X que decía lo siguiente: agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que nunca debió estar y que, junto a otras 2 medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas. Y sigue. Es una decisión en la dirección correcta, aunque tardíamente y con alcance limitado. Sigue en pie el bloqueo y la mayoría de las medidas extremas que se pusieron en vigor desde 2017 para asfixiar la economía cubana y provocar carencias a nuestro pueblo. Sin embargo, con la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las medidas de Biden respecto a Cuba podrían quedar en nada si son revocadas por la nueva administración. Por tanto, llega tarde la decisión de Biden respecto a Cuba. Pues como dices, Laura, todo apunta a que Trump revocará tanto la suspensión del Título Tercero como la eliminación de Cuba de la lista por terrorismo, que no entrarían en vigor hasta después de la toma de posesión del magnate. Por tanto, estas medidas anunciadas por Biden podrían haber sido muy relevantes y muy positivas en la primera semana de su mandato, pero no en la última. Como dicta el comunicado de Biden, en este momento no hay prueba o evidencia creíble de que Cuba apoye el terrorismo. Pero lo cierto es que tampoco las había cuando Trump incluyó al país en la lista a 8 días de dejar el cargo tras su primer mandato. Lo que se esperaba de Biden es que revocara la designación de terrorismo de Cuba después de que fuera parte como vicepresidente del acercamiento de la administración de Barack Obama con la isla. Sin embargo, lo que ha hecho Biden es ignorar todos los llamamientos para eliminar a Cuba de la lista de todo el espectro político. Las Naciones Unidas, exaltos funcionarios estadounidenses y miembros de su partido, el Partido Demócrata. Ahora, como decimos, con la llegada de Trump, estas medidas pueden quedar en nada y con mayor razón con el nombramiento de 2 figuras clave que modelaron la política de Trump durante su primer mandato y que están de regreso para esta nueva administración. Los cubanoamericanos de línea dura Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, que serán el secretario de Estado y el enviado especial para América Latina respectivamente. Recientemente, en declaraciones a The New York Times, Claver Carone manifestó que la reversión de medidas de Biden respecto a Cuba podría no ser inmediata, pero mantendrán su línea dura, afirmando lo siguiente: hay un proceso por lo que llevará tiempo, pero mientras tanto podemos tomar otras medidas que tendrán un impacto aún mayor para Cuba. Por su parte, Marco Rubio, en su audiencia de confirmación ante el Senado como secretario de Estado, afirmó un día después de la decisión de Joe Biden que no tenía ninguna duda de que Cuba cumplía todos los requisitos para ser un Estado patrocinador del terrorismo y que lo aprobado por Biden no es irreversible o vinculante. En el mismo acto, un activista irrumpió para denunciar que la política de sanciones de Rubio contra países de América Latina está matando niños. Veamos el momento. Other nations continue to act the way countries always have. Las sanciones de Marco Rubio están Pause. matando a niños en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Back to order. Incluso si Trump no revierte de inmediato las medidas de Biden, no se espera que tengan un impacto en el corto plazo. Es poco probable que los bancos y las empresas extranjeras que se muestran reticentes a comprometerse con Cuba cambien de opinión, ahora que Rubio y Claver Carone están a cargo de la política hacia América Latina. Hace 4 años, Donald Trump incluyó sin fundamento a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Y Joe Biden, durante su mandato, no hizo nada por revertirlo, a pesar de que esta medida genera malestar entre funcionarios y funcionarios estadounidenses, ya que durante décadas hay una posición de amplio consenso en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de que Cuba no patrocina el terrorismo.
Tal vez uno de los aspectos más confusos y controvertidos de la política de Joe Biden hacia América Latina haya sido su negativa a eliminar a Cuba de la lista negra de países terroristas, golpeando la economía cubana con un aislamiento del comercio, el crédito y la inversión. Pero remontémonos años atrás. ¿Cuándo fue incluido por primera vez el país en la lista de países que patrocinan el terrorismo? Cuba fue incluida por primera vez en la lista en 1982 por la administración Reagan, acusando a la isla de financiar y armar grupos revolucionarios de izquierda en América Latina. Una acusación sin pruebas que vinculaba a Cuba con actos específicos de terrorismo. Mientras esto sucedía, hipócritamente Ronald Reagan daba su apoyo a los Contras, la insurgencia más importante de la región, que tenía como objetivo derrocar el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Human Rights Watch acusó a la organización paramilitar de derecha de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de las normas más básicas de las leyes de conflicto armado, con ataques terroristas indiscriminados contra civiles y el asesinato colectivo de no combatientes. 2 décadas después, en mayo de 2015, Barack Obama eliminaba a Cuba de la lista como parte de su lista de acercamiento y distensión con la isla. Durante más de 5 años, Cuba permaneció fuera de la lista, incluso cuando la administración Trump revirtió el resto de la política de Obama hacia Cuba, cerrando la embajada e imponiendo una serie de sanciones de máxima presión a la isla. Sin embargo, a 8 días de finalizar su mandato, Trump devolvió a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Las justificaciones de los gobiernos de Trump para la designación de país terrorista fueron incluso más exageradas que las de Reagan. El apoyo del gobierno cubano a Venezuela, su refugio a fugitivos políticos racializados como la activista Assata Shakur y su papel como mediador junto con Noruega en la intermediación de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional del país, que es considerado por el gobierno de los Estados Unidos como una organización terrorista. Sobre este asunto, el otoño pasado, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitaba públicamente a los Estados Unidos revocar la designación de terrorismo de Cuba porque afirmaba estaba ayudando a Colombia a lograr la paz mediando en los diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla. Una participación en un proceso de paz que es justo lo contrario de lo que significa la lista, manifestó Petro. Desde el final del primer mandato de Trump, la administración Biden mantuvo la decisión del magnate hasta esta semana. ¿Qué factores han llevado a Biden a sacar a Cuba de la lista de terrorismo? Pues además de ser leído como un logro que atribuirse en su legado como presidente de los Estados Unidos, en las últimas semanas un grupo de organizaciones e individuos, incluidos miembros del Congreso, exdiplomáticos y funcionarios de la administración Obama, han hecho un último esfuerzo para convencer a Biden de revertir la política estadounidense hacia la isla, incluida la eliminación de la designación de Estado patrocinador de terrorismo. Como usted sabe, la red energética del país está fallando, la desnutrición infantil está aumentando, los servicios básicos se están deteriorando y la mayoría de los cubanos han perdido la esperanza, lo que precipita el mayor éxodo de migrantes de Cuba en su historia, se podía leer en esta carta que enviaron a Biden. Además, el pasado octubre, la designación de Cuba se citó repetidamente durante la votación anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar el bloqueo estadounidense a Cuba por 32º año consecutivo. Este año, solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución de la ONU. En la misma línea, la Secretaría General de las Naciones Unidas emitió un informe detallado y crítico en el que señala la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y en el que se subrayan las consecuencias que supone para la población. Sufre escasez de alimentos, medicinas y combustible, prolongados apagones diarios, inflación galopante y deterioro de servicios estatales como la educación y la sanidad. Estas son algunas de las consecuencias que evidencian por qué la lista de estados patrocinadores del terrorismo es uno de los componentes más dañinos del bloqueo económico estadounidense contra Cuba. Los empresarios cubanos afirman que las implicaciones extraterritoriales de la lista han dejado al país fuera del sistema bancario global, amplificando el impacto de la serie de sanciones conocidas como el bloqueo. Además, estar en la lista impide la colaboración académica y científica entre Cuba y otros países. También afecta al turismo, una fuente importante de recursos para la isla. En los 10 primeros meses de 2024, alrededor de 1,7 millones de turistas visitaron Cuba, un 48% menos que en el año 2019. La Habana Vieja contaba con gran cantidad de visitantes de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos, después del acercamiento de Obama y ahora parece una ciudad fantasma. La disminución del turismo se debe a la inclusión de Cuba en la lista de terrorismo porque sanciona a los viajeros de terceros países que viajan a la isla. Los ciudadanos de países que pueden viajar a Estados Unidos sin visa bajo el programa de exención del Sistema Electrónico de Autorización de Viajes perderían ese privilegio si visitan Cuba. Tras la retirada de Cuba de esta lista, solo quedan 3 países que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, patrocinan el terrorismo: Corea del Norte, Irán y Siria. El uso de esta lista para sancionar a países por razones políticas, más que de seguridad, ha sido criticado por socavar la credibilidad de este mecanismo, destinado originalmente a luchar
contra el terrorismo global de manera efectiva y ahora como una forma de ejercer presión política por parte del gobierno de los Estados Unidos contra los que llama sus enemigos. Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan contundentes restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global. Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. Además, facilita demandas civiles contra ellos en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando así sus relaciones con otros países. Es evidente que esta lista no es un mecanismo de seguridad para luchar contra el terrorismo global, como en teoría fue concebido en su creación, y ahora es utilizado por los Estados Unidos como un mecanismo político que se rige en base a los intereses estadounidenses para presionar a los que considera sus enemigos. De lo contrario, ¿por qué no está en esa lista de países que patrocinan el terrorismo precisamente el Estado terrorista de Israel, con evidencias tan claras y recientes como el genocidio en Gaza o los ataques terroristas con Buscas en el Líbano? En fin, gracias, Víctor. Nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo. Venga, Sassy, dale. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Ay, cuánto le temen a Cuba. ¿Se acuerdan de la escena en El Padrino 2, cuando los mafiosos se reparten un pastel en forma de Cuba, haciendo explícito que lo hacían en alianza con la dictadura de Batista y por ende de Estados Unidos? Bueno, pues esas tres mafias fueron reales, solo que se les desmerengó su pastel el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Y es que Cuba, antes de 1959, había sido el gran garito de los Estados Unidos, un pueblo cuya razón de ser para los vecinos del norte era ser su parque de atracciones. La dictadura de Batista no hubiera existido sin su mafioso de confianza, Meyer Lansky, que tenía una corporación de homicidios, el Murder Inc., sicariato del libre mercado, y a su vez incontables tratos con el ejército estadounidense. Es Lansky quien soborna a Carlos Príos Socarrás, el presidente legítimo de Cuba, con $250,000 para dejarle la silla a Batista otra vez, en 1952. El gobierno estadounidense de facto reconoce la presidencia como legítima. Lansky sería nombrado ministro no oficial de apuestas por Batista, quien además crea el Buró de Represión de las Actividades Comunistas, encargado de, cito, reprimir todas las actividades subversivas que pudieran afectar a Estados Unidos, para los que niegan la connivencia. Mafia, prostitución, casinos, injerencia yanqui, represión de hasta bombardeos a disidentes, el pueblo en casas de guano y los oligarcas apostando en el Hotel Nacional. Esa era la Cuba de antes. Pero se acaba la diversión. Cuba se vuelve el primer país en hacer una revolución socialista en el llamado patio trasero de Estados Unidos. Y por ello, intentos de invasión, Playa Girón, bombardeos estadounidenses en el 61, en el 97, 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro, el bloqueo económico más largo de la historia del mundo para hacer a la economía gritar y al pueblo agonizar. Y en medio de una guerra mediática incesante, todo por atreverse a ser dignos, por ser necios y por seguir en pie sin arrodillarse en 66 años. Ahora el imperio yanqui agoniza y Cuba resiste. Ahora, tras 63 años de permanencia, menos la breve interrupción bajo Obama, Biden elimina a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto bajo un bloqueo económico estrangulador y con una campaña mediática corporativa aún vigentes contra Cuba. Hablemos primero de ese bloqueo que ya introdujo Víctor. Ese que dice el diario ABC que no existe. Cito: imagínense un país, en este caso Cuba, rodeado militarmente por embarcaciones que impiden tanto la entrada como la salida de la isla. Eso es lo que se considera bloqueo, pero en este caso no ocurre. Y luego procede a señalar lo siguiente: el apoyo a la isla ha sido mayoritario, solamente el pasado año 184 países votaron a su favor, 2 estuvieron en contra y 3 se abstuvieron. Pero Cuba se ha estado burlando de todos.
Dudo mucho que la periodista tan seria no sepa que las votaciones en la ONU son no vinculantes, pero habrá que darle el beneficio de la duda. Bueno, tal vez habrá que dárselo. Señora Camila Costa del ABC, como ustedes son periodistas serios, tampoco espero que me crea a mí para aprender sobre política cubana. Por eso le voy a leer el memorando del propio Departamento de Estado de Estados Unidos de abril de 1960, que definía así el bloqueo. Es el único medio previsible de enajenar el apoyo interno a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades. Si lo anterior se acepta o no se puede contrarrestar con éxito, se deduce que es posible entonces que deben tomarse medidas rápidamente para debilitar la vida económica de Cuba. Si le parece muy abstracta esta normativa del gobierno estadounidense, descrita por ellos mismos como un medio para bloquear la economía cubana, generar descontento y causar un clima propicio para un cambio de régimen, vamos a ver unos datos concretos. Solo entre 2021 y 2024 se reportaron 1.060 negativas de bancos extranjeros a prestar servicios a entidades cubanas. Esto es compra de alimentos, medicamentos, combustible, es decir, las necesidades más básicas. Además de que el bloqueo no implica que Cuba no tenga relaciones comerciales con ningún país, sino que estas están altamente restringidas y hechas con bisturí para que justamente afecten a los sectores primarios. Se suele citar solamente a la ley Helms-Burton, que es la más reciente, pero esta solo es un recrudecimiento de la ley anterior, porque sí, el bloqueo de Cuba está blindado por la propia ley estadounidense. Esta es la ley Torricelli, establecida por Bush en el 92, es decir, tras el desmantelamiento de la Unión Soviética y uno de los periodos de por sí más duros para Cuba. Esta ley buscaba alentar a los gobiernos de otros países que mantienen relaciones comerciales con Cuba a restringir sus actividades de comercio y crédito, limitando severamente la cooperación internacional con Cuba e imponiendo sanciones a cualquier país que preste ayuda, con la amenaza clara de que cualquiera que viole estas sugerencias será sancionado por el gobierno estadounidense sin derecho a perdón por sus deudas. Y claro, según la ley, el equipo médico y medicamentos no están bloqueados, excepto que, si se quieren mandar, estos tienen que venir de Estados Unidos o ser inspeccionados por ellos. Esto, claro, no se hace y se vuelve imposible importar medicamento y equipo. Y uno de los momentos en donde más claro se vio este bloqueo, porque eso es lo que es, fue en la pandemia de la COVID-19. Y a pesar de que la propia ONU hizo un llamamiento a levantar el bloqueo, aunque sea durante la pandemia, Estados Unidos no solo se negó a levantarlo, sino que lo recrudeció. Incapacidad para importar equipo médico, medicamentos, respiradores y hasta cubrebocas. En un bloqueo extendido también a donaciones. Por ejemplo, en 2020 la Fundación China Alibaba intentó donar ventiladores mecánicos, mascarillas y kits de diagnóstico a Cuba, pero la aerolínea que se suponía que los tenía que llevar se negó por medio a que Estados Unidos los sancionara, y así con cientos de casos. Aunque esto no impidió que Cuba enviara a sus brigadas médicas a todo el mundo, algo histórico de la Revolución cubana desde los años 60. Según el Ministerio de Salud cubano, se han enviado 605.698 doctores a hasta 165 países. Esto en plena pandemia, mientras que los sistemas de salud neoliberales en las grandes democracias del mundo estaban colapsados, bajo un sistema público de salud desguazado, con hospitales privados impagables y con cientos de miles de personas falleciendo no por un virus, sino por una gestión criminal de la pandemia. Como aquí, en el propio Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso dejó morir a 7.291 personas mayores en las residencias, firmando un protocolo de exclusión para que los mayores, claro está, aquellos que no podían pagar un seguro privado, no fueran trasladados de la residencia a un hospital en caso de contraer el virus. Se iban a morir igual, diría después la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las listas fueron fluctuando a lo largo de la pandemia, aunque con una variable constante. Veamos tan solo estos datos del 2021 de la Universidad Johns Hopkins, que muestran los países con mayor número de fallecimientos por COVID-19. Italia, Reino Unido, Estados Unidos encabezaron esta lista. Algo falta en toda esta lista de países, ¿no? Pues serán casualmente los países socialistas, como Cuba o Venezuela, de los más bloqueados por Estados Unidos, que no aparecen por ningún lado. Son los adalides del libre mercado, la democracia y el neoliberalismo, y de los más ricos del mundo, los que vieron morir a la mayor cantidad de gente sin mover un dedo, porque para estos sistemas las muertes no fueron accidentales, sino previsibles. No solo bloqueaban a Cuba,
bloquean a su propio pueblo de la vida. Mientras tanto, fue Cuba la que envió 57 brigadas especializadas en el contingente Henry Reeve a 40 países, sumados a los más de 28.000 médicos que ya se encontraban sirviendo en 59 países. Pero claro, como la batalla moral la estaba ganando Cuba, había que sacar no solo el bloqueo para estrangular más al pueblo cubano, sino también las armas mediáticas para intentar tapar esta solidaridad. Por ejemplo, esta publicación de Infobae, Esclavitud moderna, el enfermizo negocio de los médicos cubanos. Y sigue. Al importar médicos de la isla, no solo oxigenamos financieramente a un régimen criminal y antidemocrático, sino que le cerramos las puertas a nuestros propios médicos que necesitan empleo, salarios dignos y capacitarse en las nuevas áreas de especialización sanitaria. Esclavitud moderna. Qué curiosa concepto utilizan para describir, según ellos, a los médicos cubanos, cuando precisamente los que dicen esto son los que hacen sesiones de luto para personajes como Rocío Monasterio, la ex líder del partido ultraderechista español Vox, para llorar a su familia que tuvo que huir de las garras de Fidel Castro, quien liberó a todos los esclavos que tenía la familia Monasterio trabajando en sus ingenios de azúcar bajo la dictadura de Batista. Que alguien piense en los dueños de esclavos. Ese comunismo que libera a Auschwitz y ahora manda brigadas de médicos a todo el mundo, que alguien lo pare, por favor. En fin, nunca aceptaremos médicos cubanos ni aunque nuestra gente se esté muriendo y seamos incapaces de gestionar la pandemia. ¿Y saben por qué? Porque los médicos cubanos contagiarían al país que pisen de esa solidaridad que tanto le enferma al capitalismo. Y es que mejor vayamos a los datos. Viendo los números de 2021, comparando a Cuba con un país occidental muy similar en términos de población, como lo es Bélgica, nos damos cuenta de que el número de víctimas del COVID en Cuba es 15 veces más bajo. Y en cuanto a mi país, Perú, 40 veces más bajo. Aunque hubo muertos, por supuesto, hospitales sin poder operar por falta de medicamentos y equipo, en parte también se logró sobrellevar la pandemia en Cuba con la producción de una vacuna propia, uno de los únicos países que lo hizo, la vacuna Abdalá, que no solo se aplicó en Cuba ante la negativa criminal de envíos de las otras vacunas manufacturadas por corporaciones farmacéuticas, sino que también se envió a otros países, como lo fue México. En concreto, más de 4.092.500 dosis envasadas, según la Secretaría de Salud mexicana. Aunque claro, no faltó la difamación mediática, porque ¿qué mejor? Atacar a López Obrador y a la dictadura castrista a la vez. Este fue un buen día para los periodistas del país. Cito: la vacunación con Abdalá en México avanza a cuentagotas, en medio de dudas sobre su eficacia. Algo replicado en medios como Radio Fórmula, el clásico Infobae, etc., etc. Claro que como ya es tradición de la 4T, fueron las autoridades mexicanas las que tuvieron que salir a declarar. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de Atención de Emergencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, rectificó. Abdalá es vacuna que demostró seguridad, eficacia y calidad. Tiene varios estudios clínicos y mucha información de respaldo que fue revisada por la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, como autoridad reguladora. Zanjando como punto final. La capacidad de Cuba para desarrollar vacunas contra el COVID-19 de producción propia e inmunizar a la mayoría de sus ciudadanos debería de servir de modelo para los países en desarrollo, señala el documento. Y seguimos con estas campañas. También durante la pandemia, mientras Cuba sufría un bloqueo recrudecido, escasez de medicamentos y de equipo médico, es cuando los intentos de injerencia y desestabilización atacan con mayor potencia. Justamente en 2021, se acordarán ustedes del famosísimo SOS Cuba en todas las redes sociales y con repercusión en los mayores y más importantes medios de comunicación. Aunado al llamado Síndrome de La Habana, creado por Donald Trump en su primera presidencia, como un supuesto síndrome médico causando daño cerebral a los funcionarios y espías estadounidenses por ataques psíquicos del gobierno cubano. Me gustaría decir que es broma, pero no es broma. He aquí el grandísimo periodismo del New York Times informando al respecto. Empieza. El extraño sonido comenzó de noche. Era una especie de crack, como una canica que golpeaba el piso del apartamento de arriba, acompañado de una fotografía propia de Salvando al Soldado Ryan, mostrando a un trabajador del Departamento de Estado estadounidense en China que, cito,
sufre la misma aflicción misteriosa que han experimentado decenas de diplomáticos y espías en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Que alguien piense en los espías estadounidenses infiltrados en países soberanos para intentar desestabilizarlos. La culpa no los deja dormir, escuchan voces y silbidos, malditos sean esos cubanos. Bueno, pues empiezo con esto, porque de esta talla fueron todos los ataques mediáticos del 2021. A la par, vino la cobertura de las protestas en Cuba, protestas reales, pero magnificadas por la prensa, creando un aparato mediático engendrado no desde Cuba, sino desde los Estados Unidos. Con ustedes el hashtag SOS Cuba, un tren que es todo menos cubano. Ya lo denunciaba en su momento Julián Macías, compañero de Pandemia Digital, en sus plataformas, destapando que la primera cuenta en utilizar el hashtag tenía una bandera de España y ese primer día, el 10 de julio, subió más de 1000 tweets, lo mismo al día siguiente, automatizando retweets poniendo más de 5 por segundo, dijo Macías. Bueno, no sé ustedes, pero creo que un dedo humano no puede subir 5 tweets por segundo, pero igual es mi cerebro sesgado. Pero vamos a los medios que tan fervorosamente informaban sobre las protestas del 2021 en Cuba. Porque La Sexta, El País y hasta RTV en España o La Nación en Argentina, entre tantos otros, acompañaban sus piezas escabrosas con unas imágenes curiosas, cuando menos. Resulta que casualmente todos estos medios usaron imágenes de marchas a favor del gobierno de Cuba para ilustrar el supuesto desencanto, que como lo sabemos, bueno, en estas dos capturas de Julián Macías hay un huevito Kinder de sorpresa. Circulando en la imagen, por si no lo ven, es la bandera del 26 de julio, una de las organizaciones cruciales para la Revolución Cubana. Su nombre viene del asalto al cuartel Moncada del 26 de julio de 1953, encabezado por Fidel Castro. Así como que muy opositor no me suena eso. Algo similar con el diario La Nación, que usa una imagen de otra protesta, pero al parecer se olvidaron que en esa marcha también había gente grabando vídeos. Por lo que sea, cuando usaban este video le quitaban el audio. Esta calle es de Fidel, no suena muy opositor. Pero vamos a un último ejemplo. Quizás el peor de todos, la ONU, quien publica este post denunciando la falta de libertades fundamentales y la crisis económica en Cuba con otra imagen interesante. Pero resulta que no le sale bien la jugada porque la mujer de la foto responde en otro tuit. Denuncio enérgicamente el uso y la manipulación de mi imagen como símbolo de las protestas de los delincuentes y vándalos en Cuba. Somos continuidad. ¡Viva la revolución! Eso no le gustó a la ONU. Betty Pairol Quesada, eliminada de Twitter. Libertad de expresión libertaria, le llaman. Una vez es coincidencia, pero todos los medios, incluida la propia ONU, es una operación coordinada. ¿Por qué no usaron imágenes reales? ¿Porque eran violentas? ¿Porque estaban vacías? ¿Porque no tenían el fervor que buscaban? Se los dejo a su consideración. Esta es la injerencia mediática, económica y militar que sufre Cuba, tan solo en los años recientes, para buscar aislarla del mundo y del continente. Pero además de réditos personales, buscando perfilarse como adalid de la paz en los últimos días de su mandato, no podemos entender la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo por Biden sin entender la nueva ola de solidaridad con Cuba que está viendo en la patria grande. De Venezuela y de Nicaragua no es noticia, pero ahora está México también, con una 4T que abraza esa unidad latinoamericana. Desde el sexenio pasado, los programas sociales de AMLO apoyaron a Cuba, desde Sembrando Vida para los agricultores hasta Jóvenes Construyendo el Futuro, denunciando el bloqueo en repetidas mañaneras. Y Claudia Sheinbaum lo profundiza. Lo dijo bien nuestra presidenta, este ya no es el país del neoliberalismo besaimperios de Calderón, ni tampoco de Vicente Fox con su "come si te vas", como le decía Fidel Castro. México, por fin, es parte de la patria grande y no del patio trasero de los yanquis. El México de hoy, y lo digo con honor, hoy le dice a Cuba, no está sola. Gracias, Asi. Gracias. Our policy will seek a much better deal for the Cuban people and for the United States of America. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con José Manzanera, periodista de Cuba Información, y con Raúl Sánchez Cedillo, analista político.
Bienvenidos José y Raúl, muchas gracias por estar con nosotras en Base Comanche y planteo esta primera pregunta para ambos. En términos de estrategia discursiva, pero también política, pensando en esta decisión de Joe Biden de irse con ese guiño, vamos a llamarlo, mirando hacia Cuba, ¿hasta qué punto podemos pensar que, es una pregunta un poco retórica, pero me interesa saber cómo la profundizan, que a lo mejor para Estados Unidos, o al menos el Estados Unidos de Joe Biden, Cuba no es tan amenazante? Empiezo por ti, José. Bueno, realmente Cuba es amenazante para Estados Unidos desde hace muchos años por el ejemplo, ¿no? Y yo creo que habéis hecho un perfecto resumen de la historia de las últimas décadas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es una amenaza simbólica. Y yo creo que esta decisión, que finalmente es absolutamente reversible, lo habéis explicado perfectamente. Donald Trump va a ser investido en escasas horas. Y Marco Rubio, que es precisamente el que impulsó que Cuba estuviera en esa lista, el que diseñó las 243 últimas sanciones a Cuba, es el que va a ser el secretario de Estado. Es decir, él mismo, además, en una comparecencia en el Senado ayer mismamente, dijo que Cuba apoyaba el terrorismo. Es decir, que más o menos está cantado que estas decisiones van a ser reversibles en un mes o en 3 meses, ¿no? De hecho, la principal de ellas, la inclusión o la exclusión de Cuba de la lista terrorista, se aplicará en 45 días. Es decir, que Donald Trump tiene tiempo para revertirla incluso antes de su aplicación. Yo creo que el presidente Joe Biden, la administración, el secretario de Estado Blinken, etcétera, vieron que Cuba tenía una situación de debilidad económica extrema, que sufrió no solamente el impacto de las medidas aplicadas por Donald Trump, 243 sanciones, la inclusión en la lista de países terroristas, sino que sufrió una pandemia, pues como el resto de países, pero una pandemia a la que hay que sumarle el conjunto de la guerra económica aplicada. En una situación de extrema debilidad y cuando surgen protestas como las que habéis relatado, ven la oportunidad de cumplir el gran sueño de la comunidad de inteligencia y la élite política de Estados Unidos de derrotar a la revolución cubana, y por eso no levantan ninguna de las sanciones. ¿Por qué firma este memorándum justo a unos pocos días de marcharse? Bueno, pues indudablemente hay una negociación, hay una serie de acuerdos, hay una presión diplomática importante desde muchos puntos del planeta. Es importante recordar el papel que tiene el Vaticano en esto, el papel que tiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el expresidente mexicano AMLO, sobre la política de Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues como habéis comentado, quiere acabar su mandato de una forma, bueno, vamos a decir que poniendo una dificultad añadida en este aspecto y en otros no tan positivos al presidente Donald Trump. En todo caso, Cuba sigue siendo un símbolo, no solamente en el mundo, sino también un símbolo de antagonismo ideológico para la élite de Estados Unidos, y por una vía o por otra seguirán tratando de destruirlo. Voy contigo ahora, Raúl, un poco en la misma línea. Hablaba ahora José de un símbolo de antagonismo ideológico, que sería Cuba para los Estados Unidos. ¿Cómo se explica esta decisión de Biden? Intuyo que tú también crees que va a ser revertida pronto. Hola, ¿qué tal? Sí, seguramente será revertida por la administración Trump, que precisamente, como ha dicho José, con Marco Rubio tiene una deuda transaccional, ¿no? con ese poderosísimo lobby, históricamente el lobby cubano, pero yo creo que a estas alturas va más allá, ¿no? No es el lobby cubano, es lo que podríamos llamar el fascismo latino, ¿no? Que está muy presente también en Madrid y en el Estado español. Eso luego lo podemos hablar. La decisión de Biden es una decisión pues infame en la medida en que es un acto profundo de hipocresía. Las mediaciones y presiones que ha mencionado José, yo
seguramente son relevantes, pero yo creo que también es un gesto, por así decirlo, o más bien una pátina de leve diferencia en una política exterior estadounidense respecto a Cuba. En general, la política exterior del hegemón mundial, que tiene solo variaciones retóricas, variaciones tácticas históricamente. Si hay algo que unifica al Estado, ¿no?, a la forma Estado estadounidense, es precisamente la política exterior. Recordemos que, más allá de la ley Helms-Burton, cuyo título tercero se modifica, todo el conjunto de la ley, aprobada bajo la presidencia Clinton, aunque Helms y Burton forman parte de la extrema derecha, e históricamente Jesse Helms ha sido un operador de las invasiones y de todo el terrorismo de Estado históricamente contra Cuba, desde Bahía de Cochinos en adelante, fue firmada por el presidente Clinton, insisto. Pero además a Cuba se le aplican leyes de guerra. La ley que prohíbe el comercio con el enemigo, que es del año 17, es decir, del periodo de la Primera Guerra Mundial, se aplica y está vigente contra Cuba, ¿no? En ese sentido, aparte de lo que ha dicho José, yo tiendo a leer esto como una especie de, digamos, de candy, ¿no?, de caramelo para ese sector progre, desde Ocasio-Cortez a buena parte del Squad, parte de la izquierda sindical, parte digamos, del llamado caucus afroamericano, ¿no?, que por desgracia, como bien sabemos, a cambio de algunas iniciativas legislativas, a cambio de una cierta política de presión hacia los lobbies, ¿no?, por otra parte infructuosa, a cambio de la legislación de la Inflation Reduction Act, etcétera, y de ese apoyo vocal y simbólico del presidente Biden a los sindicatos, a los grandes conflictos industriales, pues en las grandes plataformas como Walmart, Amazon, etcétera, ha tragado con todo, y sustancialmente con el genocidio en Gaza, ¿no? Y por lo tanto es una especie de lavado de cara, de retirada, sabiendo que es totalmente, que no va a tener ninguna consecuencia en esa política para ese sector, que probablemente se lo haya demandado. Haz algo, ¿no? Termina este mandato con, digamos, con una hoja de servicio menos terrible, menos infame y menos fracasada, ¿no? Por lo demás, insisto, Biden apoyó la destrucción contra la legislación internacional en la invasión de Irak de 2003, es un cómplice y debería, si es posible, antes de que fallezca, pues ser llevado a un tribunal, a la Corte Penal Internacional, porque es un colaborador necesario del genocidio de Palestina. Por lo tanto, me parece irrelevante esta sanción, este levantamiento, sabiendo precisamente que sin mayoría en las dos cámaras no va a durar, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Voy contigo, José. Hablábamos de estas campañas mediáticas para desestabilizar a Cuba, no solo al gobierno, sino al pueblo, para generar este descontento y este clima para un cambio de régimen. Pero también esta estrategia va cambiando a lo largo del curso de la Revolución Cubana hasta que Estados Unidos empieza a usar a estos brazos de ONGs, desde la ANED hasta la USAID. Entonces, ¿cómo se coordina esta campaña mediática para acosar y derribar al gobierno cubano? Bueno, hace unos días se destapaba, bueno, no es que se destapara porque ya era bien conocido, pero incluso un anticastrista como es Armando Valladares, que llegó a ser representante de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos de Ronald Reagan en Naciones Unidas, o sea, imaginémonos, pues él denunciaba que otro anticastrista, Orlando Gutiérrez Boronat, que dirige el Directorio Democrático Cubano, una organización de este complejo del odio anticastrista de Miami, había recibido en los últimos 10 años 30 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos a través de las agencias federales como la ANED, la USAID
y otras, ¿no? Y que se había gastado ese dinero en cosas que no debía, ¿no? Según él, se tenía que haber gastado el dinero en la libertad de Cuba y se lo había gastado en otras cosas. Pero bueno, este ejemplo nos hace aterrizar en lo que preguntas, ¿no? Existe una industria y un enorme negocio del anticastrismo basado en las subvenciones, en los grants del gobierno de Estados Unidos a través de varias agencias para medios de comunicación digitales, para ONGs que supuestamente se dedican a los derechos humanos, a la protección de esos médicos que se presentan como esclavos, etc. Y todo ese dinero, que son más o menos también unos 30 millones de dólares anuales, de forma transparente y directa, porque detrás de todo eso hay mucho más dinero escondido, más el dinero de las agencias de inteligencia. Bueno, pues todo eso genera noticias, genera informes de derechos humanos sobre presos políticos, sobre esclavitud médica, sobre supuesta violación de la libertad religiosa en Cuba. Bueno, el vínculo orgánico es tal que una organización como Prisoner Defenders, que por cierto, esta organización me demandó a mí y trató de meterme 6 años en la cárcel con una demanda criminal, por cierto, afortunadamente la sentencia fue absolutoria. Bueno, pues esta organización, el presidente de esta organización, llega a firmar con su firma, a redactar y firmar un informe sobre violaciones de la libertad religiosa en Cuba de una entidad, un organismo oficial del gobierno de Estados Unidos. Es decir, el informe de ese organismo oficial sobre libertades religiosas en el mundo acepta como informe el firmado por alguien que no pertenece al gobierno, o al menos directamente, sino a una ONG de estas, vamos a decir, subalternas del gobierno. Es decir, existe una vinculación orgánica, una vinculación a través del financiamiento, que a veces es directo e indirecto. Hay más de 20 medios digitales con la palabra Cuba. Estamos hablando de Diario de Cuba, de CubaNet, de ADN Cuba. Todos estos medios de comunicación es público y notorio, están ahí las subvenciones, reciben dinero de la NET y de la USAID. Es decir, son medios de comunicación pagados por el gobierno de Estados Unidos para la propaganda contra Cuba. Y esa propaganda es la que luego reproducen El País, El Mundo, Le Monde, CNN, etcétera, etcétera. Y increíblemente, luego los supuestos expertos en Cuba son los miembros de estas ONGs y de estos medios. Son los que aparecen como voces expertas en los medios corporativos, ¿no? Así son las cosas. Muchas gracias. Vamos contigo, Raúl. La misma pregunta. ¿Cómo es que opera esta campaña mediática perfectamente coordinada para tratar de desestabilizar a Cuba? Una de las campañas más prolongadas desde 1958 contra Batista en adelante, ¿no? Ya tras la Revolución Cubana. Y es una campaña que, por desgracia, insisto, ha sido bipartisan, ¿no? Que dicen en Estados Unidos, y a partir de mediados de los años 90, precisamente con la caída de la Unión Soviética, el llamado periodo especial en Cuba. Recordemos que Fidel Castro vino a España y Felipe González le recibió, etcétera. Había un contrapeso, ¿no? Con respecto a la invasión permanente, al terrorismo permanente del establishment estadounidense, pero eso se cambia, diría, incluso bajo la presidencia de González y sobre todo con Aznar. Recordemos que paradójicamente fue, en el caso español, Manuel Fraga, ¿no? El que hizo de contrapeso, invitando a Fidel Castro y todavía haciendo queimadas y viceversa, ¿no? Cosas, paradojas de la sentimentalidad franquista y colonial, porque la razón era precisamente el origen gallego de Fidel Castro y las posesiones que tenía la familia Fraga Iribarne en la isla desde el periodo colonial, ¿no?
desde ese periodo, precisamente, vemos cómo crece en la propia Unión Europea, que siempre había sido un contrapeso, esa dinámica de, digamos, de agresión y esa dinámica de asfixia de la soberanía cubana y de la independencia cubana, ¿no? Hay un interés de viejas potencias coloniales, la antigua Estados Unidos, que de facto en la guerra con España del 98 pues funcionó como protectorado puramente, como un Estado asociado al nivel de Puerto Rico, aunque no de manera legal, y en el caso español, como sabemos, pues una larga colonia hasta ese año de 1898. Lo que vemos es precisamente que lo que antes llamaba yo ese fascismo latino, ¿no? Latino también porque lo vemos en Brasil. Es decir, en Brasil también te dicen vai pa Cuba, ¿no? Te lo dicen los bolsonaristas y te lo ha dicho la derecha y la extrema derecha toda la vida, ¿no? Vemos que crece en España, crece en Portugal y, por así decirlo, se difunde en la Unión Europea. Por lo tanto, la situación es preocupante desde ese punto de vista. Al mismo tiempo, las ambiciones coloniales están ahí. Digamos, al igual que sucedió en todo el bloque del Este, digamos, Cuba es una perita en dulce desde el punto de vista del expolio, ¿no? De sus recursos naturales, el extractivismo turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y el futuro de la isla, obviamente, sería literalmente volver a esa situación del protectorado, de ese patio trasero, de ese enorme casino en el que prosperaban los negocios de Lucky Luciano, ¿no? Por lo tanto, digamos, es fundamental esa solidaridad con Cuba porque, insisto, el futuro que le espera a Cuba, más allá de las necesarias evoluciones, por así decirlo, de mayor empoderamiento popular y de ruptura de esa situación de bloqueo también político que hay en la isla, pero sobre todo bloqueo del proceso socialista y de la democracia socialista. Fuera de ahí le espera el horror. Cuba no tiene ningún futuro. Cuba podría ser perfectamente una nueva Haití, tanto desde la perspectiva europea, una Europa escorada cada vez más a la derecha y al régimen de guerra, y no digamos desde el punto de vista de lo que podría sacar de ahí los Estados Unidos de Trump, ¿no? Y por lo tanto, esa solidaridad con Cuba y esa denuncia del bloqueo ha de persistir. Digamos que ahora mismo un contrapeso es sin duda China, ¿no? Y el peso que pueda tener China también en Naciones Unidas para evitar ese estrangulamiento total, ¿no? José y Raúl, gracias por estar hoy en Base Comanche. Yo quería centrarme con vistas al futuro y también en esa inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué esperar de la nueva administración Trump? Sobre todo centrándonos en esos perfiles cubanoamericanos de línea dura como lo son Marco Rubio o Claver Carone. Un Rubio con un historial de política de sanciones respecto a Cuba en el primer mandato de Trump y con un Claver Carone que ha dicho que la reversión de medidas de Biden no va a ser inmediata, pero que mientras tanto van a poner medidas que tendrían un impacto mayor. José. Bueno, están diciendo que Maurice Claver Carone y Marco Rubio, por ejemplo, van a tirar por el ataque a las remesas, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, esto ya se hizo durante la primera administración de Donald Trump, durante 3 años, más de 3 años. Cuba posiblemente fue el único país del sur que no pudo recibir remesas de su emigración, ¿no? De su emigración desde Estados Unidos, donde está la mayor bolsa de emigración cubana. Y parece ser, por lo que se dice, ¿no? en el ámbito del llamado anticastrismo, que podrían estar planeando algún tipo de resolución, de prohibición sobre el tema de las remesas. Es decir, impactar en uno más de las fuentes de ingreso del país. Estamos hablando de que no solamente es el turismo, el gobierno de Donald Trump en su primera administración lo que hizo fue cancelar la pequeña apertura de Obama con las 12 licencias de viaje de Estados Unidos a Cuba. Recordemos que el turismo de Estados Unidos
está prohibido y ha estado prohibido siempre desde la firma de las leyes del bloqueo, pero Obama aprobó 12 categorías de viajes que se convirtieron en una especie de turismo sui generis para, bueno, unos centenares de miles de personas. Esto lo que provocó de manera directa, en el sentido positivo, fue la prosperidad para muchísima gente en Cuba. Se abrieron muchos pequeños negocios familiares y privados. También hubo un importante ingreso para el presupuesto público del país, para los hoteles públicos, etc. Y se notó, sin duda, había una alegría en Cuba en esos 2 años que duró pues, el espejismo, ¿no? Después todo eso se truncó con las medidas de Donald Trump, que fueron impactando, ya digo, en ese turismo sui generis que prácticamente se eliminó. Después han estado lo que habéis explicado perfectamente, y es la persecución del turismo europeo y de otros lugares, como puede ser Corea del Sur, etcétera, al exigir la visa a las personas que antes no necesitaban una visa para entrar en Estados Unidos, sí han visitado Cuba, y esto ha hecho retroceder el turismo europeo, por ejemplo, un 30% en el último año. O sea, realmente el impacto es directo. Ha habido una persecución clarísima de todas las entradas de combustible, sanciones a las compañías navieras, a los buques. Después ha habido, por ejemplo, es algo bueno que es importante señalarlo, ¿no? Porque tiene no solamente un impacto a nivel simbólico y social, sino también económico, y es la persecución de los convenios médicos que tenía Cuba con muchos países. Porque recordemos que cuando hablamos de internacionalismo médico y de cooperación sur-sur, hay que decir que Cuba sufraga la cooperación que hace con Haití o con muchos países de África, pero en otros países que tienen recursos, como es el caso en su momento del Brasil de Dilma Rousseff, o Sudáfrica, o otros países, bueno, pues recibe una contraprestación económica que la destina precisamente a sostener el sistema público de salud de la isla. Bueno, al romper los acuerdos Brasil, el Ecuador de Lenín Moreno, el Brasil de Bolsonaro, el Ecuador de Lenín Moreno y la Bolivia golpista, pues hubo una restricción, hubo un impacto muy grande para los ingresos que tenía el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y ahí está, ese fue el principio de la gran crisis del sistema sanitario cubano hoy. Lo que van a perseguir estos halcones de la ultraderecha cubanoamericana es impactar en las fuentes de ingreso, en los combustibles, en los créditos, en las inversiones. La ley Hess-Burton finalmente lo que hace es, bueno, no solamente elevar el riesgo país, sino perseguir en los tribunales a las compañías que quieren invertir en Cuba. Pero al margen de que ahora hayan levantado el capítulo 3, lo importante es que ponen sobre la mesa una especie de miedo escénico del inversor extranjero, y Cuba necesita de la inversión de terceros países, ¿no? Lo que persiguen y lo que van a seguir persiguiendo es la asfixia económica a un país que ha demostrado que tiene recursos humanos, de formación, recursos científicos para despegar, y no le dejan, ¿no? Pero luego tenemos que oír y tenemos que leer titulares como los que habéis leído, de que el bloqueo no existe o no impacta, o es un embargo comercial unilateral, o sencillamente simplemente afecta a los funcionarios cubanos. Es que es realmente de risa, ¿no? De risa el nivel de mentiras y de propaganda y de retórica barata desde Estados Unidos. Gracias, José. Y en la misma línea, Raúl, ¿qué esperar de la nueva administración Trump? Y sobre todo centrándonos en esa dupla de perfiles de línea dura cubanoamericanos como Marco Rubio, el secretario de Estado, o Claver Carón, el enviado especial para América Latina. Pues es obvio que un recrudecimiento del bloqueo, de la persecución de quienes comercian con Cuba, un argumento más en la guerra contra la Unión Europea, es funcional también a la clarísima estrategia de división y desarticulación de la Unión Europea que va a emprender esta administración Trump. Y no descartemos también la posibilidad de aventuras militares a través de mercenarios,
Recordemos que la ley Helms-Burton se aprobó y fue sellada por el presidente Clinton precisamente a raíz de un incidente muy probablemente provocado con el derribo de cazas estadounidenses en aguas, digamos, disputables, en aguas limítrofes, ¿no?, de la isla, ¿no? Y eso, obviamente, al igual que el estallido de la guerra estadounidense en 1898, otro hundimiento de un barco, es decir, Pearl Harbor, es un clásico de la política exterior americana, el 11S, crear una situación, no digo que el 11S, sino es aprovechar esas situaciones precisamente para emprender aventuras militares. Sin duda, el patio trasero, la doctrina Monroe, cobran y se ven reforzadas terriblemente con esta administración. El propio Trump o la organización Trump sabe perfectamente que la extrema derecha estadounidense tendrá un componente, y tiene ya un componente latino cada vez mayor, y que ahí hay una internacional reaccionaria fascista en crecimiento y en cooperación creciente, y que por lo tanto Cuba es un objetivo prioritario, insisto, prioritario. Para un Lucky Luciano naranja y espantoso como Trump, obviamente Cuba es un paraíso de negocios de todo tipo, ¿no?, para su propia organización tras la presidencia y para todos sus amigos criminales y mafiosos, ¿no? Por desgracia va a ser un objetivo prioritario. Muchísimas gracias a José Manzaneda, periodista de Cuba Información, y a Raúl Sánchez Cedillo, analista político. Nosotras hemos llegado ya al final de nuestro programa y, como siempre, les dejamos un temazo. Esta vez un tema de Carlos Puebla, duro con él. Hasta la próxima semana.